¿A quién beneficia el aumento del gasto en defensa? ¿Realmente tener un ejército más potente es bueno para ti? ¿Tiene sentido que la derecha apoye una medida así? En este vídeo te voy a contar por qué creo que no es una buena idea que España aumente su gasto en defensa tal y como lo va a hacer en este contexto, y te voy a dar una opinión un poco polémica que no va a salir en los medios para que tú le des al coco y saques tus propias conclusiones. Vale, empecemos por el principio. Si le preguntas a un militar cuál es su trabajo, probablemente te dirá defender a España. Entonces la pregunta que deberíamos responder es ¿qué es España? ¿A qué se refiere con España? Cuando habla de España, ¿se refiere a los españoles o está hablando de otra cosa? Una de las primeras cosas que se nos viene a la cabeza cuando oímos España probablemente sea su concepto geográfico, el mapa de España, ¿no? Sus valles, sus ríos, etc. También solemos pensar en sus símbolos, sobre todo en la bandera, ¿no? Esa bandera que cuando la ves dices España. Y luego apostaría a que lo último que se te viene a la cabeza cuando le das más vueltas ya es su cultura, su gente, su gastronomía, sus tradiciones, su historia, etc. A no ser que seas de Podemos, en cuyo caso probablemente al oír España se te vendrá Franco a la cabeza. ¡Franco, Franco, Franco! Entonces lo que deberíamos responder es ¿por qué pensamos eso? Es decir, ¿España es un mapa? ¿Es una bandera? ¿Quién nos ha hecho creer eso? Pues la respuesta es el Estado. Entonces, cuando hablamos de España, hablamos de Estado y en consecuencia, ¿qué es el Estado? El Estado somos todos, somos los españoles. Si nos remontamos atrás en el tiempo, los Estados en realidad no nacen de ningún acuerdo social en el que un grupo de personas se pusiera de acuerdo con otro grupo de personas para que a cambio de unos impuestos los otros les defiendan. Es lo que dicen muchos teóricos, que surge de un contrato social, un acuerdo social, pero en realidad es una trola como un castillo. Pensemos con lógica, cuando llegaron los romanos y conquistaron España, cuando luego llegaron los visigodos o luego los musulmanes, ¿cómo se hicieron con el poder? ¿Repartiendo flores y ositos de peluche? Obviamente lo hicieron mediante la violencia. Es decir, un grupo de personas organizadas llega a un territorio y dice a partir de ahora este territorio es mío y tú, ciudadano, me vas a pagar impuestos a mí y vas a hacer lo que yo te diga o si no... ¡afuera! Aunque te resistas. Y no solo eso, sino que a mí, que soy el jefe de esta pandilla, me vas a llamar rey y a mis amigos les vas a llamar duque, noble, conde, califa o lo que sea. Vamos, que el visigodo de turno no se convirtió al islam y empezó a comer otra cosa o a tener otra cultura o a rezar a otro dios por gusto. Lo hizo porque lo obligaban, básicamente. Pero ese concepto fue evolucionando. Es decir, si tú preguntas a la gente a quién se pagaba impuestos en la Edad Media, todos tienen claro que se pagaban al rey. Pero cuando les preguntas hoy en día no te dicen que le están pagando impuestos a Pedro Sánchez o a Feijóo o al presidente de turno. Te dicen, no, yo pago impuestos a España, al Estado. Pero ¿qué narices es el Estado? ¿En el fondo le estamos pagando impuestos a una sola persona o hay algo más por encima de esas personas llamado Estado? Pues la respuesta también es que no. Este concepto de Estado surge después de la Revolución Francesa, en la que hacen creer a la gente que ya no están sirviendo al rey, sino que están sirviendo a su nación. Pero en realidad no están sirviendo a la nación, porque la nación es un concepto, es una idea. Para la mayoría de las personas, si les preguntas que si creen en el Estado o que el Estado existe, tu respuesta será, obviamente. Es probable que no duden ni un segundo. ¿Pero por qué creen esto? Pues hombre, porque si os fijáis, España tiene una estructura de poder supuestamente dividida, separada, en la que tenemos el Congreso, tenemos el Poder Ejecutivo, tenemos el Legislativo y luego tenemos todo el Poder Judicial representado en el Tribunal Supremo, el Tribunal Constitucional y todos los tribunales civiles. Pero entonces, vamos a ver, ¿el Estado es un ente? ¿Es una persona que vela por el bienestar de sus ciudadanos? ¿Es un ser superior y omnipresente que está en el Congreso vigilando que los políticos no sean malos y corruptos y no se salten la ley y no hagan lo que les dé la gana y que todo el mundo sea obediente? Pues la realidad es que no, y lo estamos viendo hoy en día más que nunca. Ese supuesto Estado de Derecho en el que estamos todos amparados y que representa a todos los españoles y que está para mantener una democracia, un orden y tal, ¿se lo pueden saltar los políticos y hacer lo que les dé la real gana con él? Sí, estamos viendo que Pedro Sánchez controla a los jueces, controla lo que se hace, lo que no se hace y lo que se deja de hacer. Es decir, que en realidad el presidente tiene poder absoluto. Si lo pensáis, no es ninguna locura. Es decir, los republicanos que defienden esa separación de poderes, vamos a ver, ¿cómo va a haber una separación de poderes si todos los poderes dependen de una persona en el sentido de que los jueces son funcionarios, los policías son funcionarios, los guardias civiles son funcionarios, toda la administración, ¿no? Todos los ministerios, los inspectores de Hacienda son funcionarios? ¿Y de quién dependen los funcionarios, no? ¿De quién depende el fiscal general del Estado? Es que la fiscalía, ¿de quién depende? ¿De quién depende?
Sí, del gobierno, pues ya está. El Estado es el que decide lo que es un funcionario y lo que no lo es. Es el que decide cómo puedes ser funcionario o cómo no. Es el que decide lo que vas a cobrar, lo que vas a hacer, lo que vas a aplicar, lo que vas a dejar de aplicar y obviamente es el que te paga el sueldo. Es decir, que el que tiene poder, o sea, el presidente, es el que controla todo el Estado, todo el aparato del Estado. Porque al poder no se le enfrenta desde dentro, se le enfrenta desde fuera. En resumen, que el Estado no existe. Es una idea o un concepto que te meten en la cabeza mediante la educación en la que te enseñan la geografía del Estado, la historia del Estado, la educación para la ciudadanía del Estado, es decir, los valores que el Estado dice que son los correctos, y en resumen te enseñan a ser un ciudadano útil y un siervo que acepte y justifique el Estado. Pero el Estado es un grupo de personas organizadas que mediante el monopolio de la violencia extraen la renta de sus ciudadanos para administrar el dinero a su antojo e interés. Vamos, que tú no le pagas impuestos a España, que se los pagas a Pedro Sánchez, aunque no te guste admitirlo. Con lo cual, si el Estado no existe y el Estado son personas, ¿el ejército defiende a los españoles? No. Defiende al Estado. Y si os fijáis, la gente esto no lo tiene tan claro, porque cuando tú le hablas de la Policía Nacional o de la Guardia Civil, muchos te dicen, buah, esos que van a estar para defender a los españoles, son todos unos lameculos del poder y hacen lo que les diga el presidente de turno. Leyes absurdas, regulaciones estúpidas, te multan por cosas que no te deberían multar, criminalizan conductas que no son criminales, y ahí vemos en funcionamiento la máquina recaudatoria del Estado. Sin embargo, parece que el ejército va por otro lado. Como tiene su disciplina propia, tiene sus diferentes cuerpos para cada cosa, además no les vemos mucho, porque la realidad es que no les vemos nada, y también tenemos como una idea más de asociar el ejército con el rey. Y parece que el rey sí que responde un poco más al bien general de los españoles, ¿no? Porque al no ser de un partido, tener una ideología, parece que está ahí para representarnos a todos. Entonces, pudiera parecer que el ejército defiende a los españoles, pero la realidad es que no, que el ejército, lo vimos con la Dana de Valencia, responde a las órdenes de un superior. Y ese superior no es más que un político con intereses políticos. Y esto es obvio si pensamos en cualquier supuesto que requiriera la intervención del ejército. Por ejemplo, imaginad que Argentina mañana llega a Galicia y dice que Galicia ahora va a ser parte de Argentina. Llegan al ayuntamiento, ponen ahí su bandera en vez de la de España y dicen que Galicia va a ser un paraíso fiscal y que así pues lo que van a hacer es atraer industrias y empresas extranjeras para que Galicia sea la comunidad con los sueldos más altos de España y con un 0% de paro. Y que además eso va a beneficiar al resto de los españoles porque pues todo lo que salga de Galicia va a ser más barato porque al tener menos impuestos van a ser más competitivos y a producir bienes de mejor calidad o mejor precio y que además no van a poner fronteras, todo va a ser igual para los españoles de a pie, vas a poder seguir yendo, viniendo y haciendo lo que te dé la gana. Vale, pues aunque todos los españoles y todos los gallegos estuviéramos de acuerdo con esto, ¿creéis que el Estado dejaría que pasara? Pues obviamente no. Mandaría al ejército con todo lo que hiciera falta y arrasaría con lo que hiciera falta, reprimiría a quien hiciera falta para que Galicia volviera a ser parte de España. Porque el hecho de que pasara algo así no afecta a los españoles, afecta al prestigio del Estado, a la idea de Estado, a la idea de España que ellos tienen. Con ellos me refiero a los políticos, obviamente. Conclusión, tener más ejército, ¿a quién beneficia directamente? ¿A ti o al Estado? Y ojo, que yo podría estar de acuerdo en que se aumentara el gasto en defensa en otro contexto, pero vamos a verlo en la situación actual. Punto número 1. ¿Cómo se va a hacer? Es decir, ¿van a recortar de otras partes del Estado? ¿Van a bajar el presupuesto de otras partidas de gasto? Obviamente no. De hecho, probablemente sigan gastando a lo loco y despilfarrando tu dinero como les dé la gana. Con lo cual, si quieren aumentar el gasto en defensa en un 1%, que es una burrada, ¿cómo lo van a hacer? Efectivamente, crujiéndote a impuestos. Piensa que al Estado todo esto le beneficia, porque lo que quiere es que tú cada vez seas más pobre para que dependas de él para vivir y por lo tanto tener garantizado tu voto. Y piensa que aumentando el gasto en este tipo de cosas, lo que hace en el fondo es aumentar el tamaño del Estado. Es decir, si ahora el Estado representa un 45% del PIB, pues si lo tienen que subir un 1%, ya va a ser un 46% del PIB. Es decir, el Estado va a ser todavía más grande y va a tener todavía más poder. Vamos, que prepares el culo, porque esto lo van a pagar con tu dinero, con deuda y con inflación. Y lo segundo, vale, van a aumentar el gasto en defensa por la amenaza de Rusia. A ver, yo no soy experto en geopolítica, pero ¿alguien se cree que Rusia es una amenaza para Europa? ¿Alguien se cree que Rusia invadió Ucrania porque se levantó un día Putin y dijo, uff, qué subidón imperialista me ha dado, voy a invadir Ucrania, venga, que me apetece bastante? Pues obviamente no. Rusia invadió Ucrania porque Estados Unidos amenazó con que Ucrania, a pesar de no cumplir ni una de las condiciones, podía entrar en la OTAN.
De hecho, lo dijo el propio Donald Trump. So, a big part of the problem was Russia for many, many years, long before Putin said you could never have NATO involved with Ukraine. Now, they've said that. That's been like written in stone. And somewhere along the line, Biden said, no, they should be able to join NATO. Well, then Russia has somebody right on their doorstep, and I could understand their feeling about that. But there were a lot of mistakes made in that negotiation. And when I heard the way that Biden was negotiating, I said, you're going to end up in a war. And it turned out to be a very bad war. And it could escalate. That war could escalate to be much worse than it is right now. They can never join NATO. Well, my view is that it was always understood. In fact, I believe that they had a deal, and then Biden broke it. They had a deal which would have been a satisfactory deal to Ukraine and everybody else, but that Biden said, no, you have to be able to join NATO. Vamos, que Rusia no quería que Ucrania tuviera bases militares estadounidenses a las puertas de Moscú. Igual que en los años 60, con la crisis de los misiles de Cuba, Estados Unidos no quería que Rusia tuviera bases militares a las puertas de Washington. Y casi les tiran un misil nuclear. Que no estoy justificando a ninguno. Obviamente, los malos son los rusos y son unos hijos de p*** por no dejar que Ucrania haga lo que quiera con su país. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero señoras, señores, vivimos en el mundo en el que vivimos, no os guste o no. Y el mapa geopolítico es así. Dicho de otra forma, que Rusia no tiene ningún interés en entrar en guerra con Europa. Más que nada porque si quiere invadir Europa, ¿a qué estaba esperando? ¿Por qué no lo ha hecho antes? ¿Qué quería? ¿Tener menos soldados, menos tanques, menos misiles? ¿Tener la economía al borde de la quiebra? Como que no tiene mucho sentido. Con lo cual, no es solo que el Estado vaya a aumentar el gasto en defensa a costa de hacerte más pobre y menos libre, sino que lo va a hacer ante una amenaza falsa y ante un enemigo falso. Cuando se dice de aumentar el gasto en defensa, ¿de qué modo se va a hacer? Es decir, se va a preparar al Estado para las guerras de la OTAN. Y seamos sinceros, ¿España debería prepararse para las guerras de la OTAN? O dicho de otra forma, ¿cuáles son los enemigos reales de España para los que deberíamos preparar al ejército? ¿Rusia o Marruecos? Pues es obvio que Marruecos. Que nos guste o no, ahora mismo es el enemigo real de España y la única amenaza real de España. Vamos, que se están desviando aquí los tiros para que España haga lo que quiera a Estados Unidos y no lo que es mejor para los españoles. Repito, que yo estaría a favor de aumentar el gasto si se preparara el ejército para lo que se le tiene que preparar y si se recortara de otras partes del Estado y ese dinero se enviara a la defensa. Todo correcto. También estoy de acuerdo en el rearme de Europa. La historia ha demostrado que, irónicamente, cuanta más fuerza tienes, menos probabilidad de guerra hay. Es decir, si Europa se rearma y deja de depender del tío Sam para que nos defienda, pues es obvio que si tenemos ahí algún psicópata pensando en bombardear a Europa, se le quitarán las ganas. Pero de la forma en la que se va a hacer, me parece que no es más que una excusa en un pretexto falso para que los políticos sean más ricos y tengan más poder a costa de que tú seas más pobre y menos libre. Y lo triste de todo esto es que los partidos supuestamente de derechas que promueven menos Estado y más libertad van a apoyar esta medida a cambio de nada. Porque en el fondo saben que cuando ellos lleguen al poder, esto también les beneficia a ellos. Bueno, espero que se haya entendido el vídeo y mi punto de vista. Y nada más por hoy. Déjame en los comentarios qué opinas tú al respecto. Llévame la contraria, siempre con respeto obvio, pero a mí me encanta debatir y aprender de los demás. Te reto a leer la descripción del vídeo con atención, no te suscribas para perderte todo lo que suba y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao, chao!